Bienvenidos. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto APT. Los integrantes del grupo somos yo, Marcelo Gómez, el QA. Felipe Quiroz, el Scrum Master. Lorena Reyes, Product Owner. Perfecto. Y esperamos que les guste nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, como primer paso de la evaluación vamos a revisar la retroalimentación que se nos hizo como última vez en el 8/10, donde se nos indica que hay que mejorar en general el orden del Trello y usar el GitHub como repositorio de evidencia. Hay tareas pendientes como continuar mejorando la distribución y el orden del Trello, como ya mencioné, y mostrar un plan inactualizado que no contábamos con él en el momento de la revisión del checkpoint. Como evidencia de eso, podemos ver una de las reuniones antiguas, que como ejemplo la del 8/28, donde tenemos este tipo de reunión diaria, que en realidad no mostraba nada, y podemos ver la evolución de estas reuniones, por ejemplo ya el 15/9, donde ya recibimos una retroalimentación anterior, donde podemos ver cada uno de los pasos que se estaban tomando, las tareas, los avances, los progresos que se dieron, los pendientes, etc. Y como última reunión del Sprint 2, tenemos esta. También nuevamente sale una descripción de la reunión diaria, el estado de los avances del proyecto, los impedimentos que tuvimos, los pasos a seguir, y como lo más importante vendría a ser el sprint planning priorizado, que ya está adjunto en la reunión, la retrospectiva, que es la final de la reunión, o sea, del sprint 2, y un impediment log adicional que es nuestro como evidencia de lo que se está llevando a cabo. Otro de los puntos que nos remarcó usted, profesor, era el sprint planning. Tenemos el sprint planning actual, que es este, que es la forma mejorada del que presentamos en la primera evaluación. Nosotros presentamos este sprint planning en la primera evaluación, donde claramente teníamos falencias, ya sea en los entregables, los artefactos, como también en los tiempos de entrega y fechas de inicio. Esto fue mejorado completamente en este sprint planning priorizado, donde tenemos todas las tareas ya individualizadas de manera más precisa en ese sentido. En este sentido, tenemos los sprints ya más individualizados con lo que es lo que íbamos a hacer en cada sprint. Acá tenemos las tareas, desde las épicas a las historias de usuario, todas individualizadas con un artefacto, con fechas de inicio ya establecidas y fechas de tareas también definidas. Conectados, donde se puede terminar el progreso pendiente terminado, en revisiones son más internos, con las horas hombre asignadas, y en caso de como evidencia de que estábamos ocupando Scrum, las tareas pendientes que no alcanzamos a terminar dentro de los tiempos establecidos se enviaron al tercer sprint, como se puede ver aquí en la columna J. Todos los elementos que quedaron pendientes del sprint 2 pasaron al sprint 3 y serán priorizadas en el próximo sprint. Acá tenemos la particularidad de que tuvimos elementos y, y artefactos terminados dentro del sprint 3, que no debimos haberlo hecho, pero se hicieron por- porque tenían dependencias con algunos de los elementos del sprint 2. Entonces, para poder desarrollar estos artefactos del sprint 2, se tuvieron que terminar y desarrollar algunos elementos del sprint 3. Eso fue un problema nuestro debido a la mala priorización o una priorización deficiente de parte mía. Otro de los elementos que se nos solicitó fueron estos gráficos de estados de avance. Por rúbrica se nos pidió por a lo menos un 50% del estado del proyecto completo en las tareas, en los artefactos, y al menos un 66% de distribución de horas hombres hasta el sprint 2. Nosotros ocupamos cerca del 67, si no me equivoco, por ciento de horas hombre, y llevamos este porcentaje, que si no me equivoco
es 61,8% de avance dentro del proyecto. También tenemos la Gantt que se nos solicitó, donde se pueden ver los avances y los estados de las fechas de desarrollo. Muy bien, ahora estamos viendo nuestro repositorio Git del proyecto APT, titulado como Capstone Colegio Nuestra Señora del Carmen. Entonces, lo que estamos viendo ahora en pantalla son los elementos que están contenidos dentro de nuestro Git. Tenemos una carpeta llamada fase 1, fase 2, que corresponden a la documentación del proyecto. Concerniendo a la fase 2, tenemos las evidencias grupales, individuales y evidencias de proyecto. Entre las evidencias grupales tenemos el documento 2.4, que es estudiante fase 2, desarrollo de proyecto APT. En individuales tenemos las respectivas reflexiones de los miembros del equipo, siguiendo la nomenclatura requerida por rúbrica. Y en evidencias del proyecto estamos almacenando los documentos o anexos que correspondan al proyecto en sí. Por ejemplo, tenemos el diagrama de casos de uso, correos de aprobación de avances, tenemos diagramas de bases de datos, evidencia de Git grupal, impediment logs, modelamiento de base de datos. Desde luego todo esto también lo tenemos en el Drive, pero el Git da un acceso más sencillo a esta información en caso de requerir extraerla. En relación a los insights, los puntos relevantes vendrían siendo quiénes son los que están contribuyendo a este proyecto, ¿no? Desde luego los 3 miembros del equipo van a estar aquí mencionados. Tenemos una variación durante el tiempo, desde luego. Se ve que Lorena Palma Reyes, nuestra Product Owner, es quien ha tenido una mayor incidencia en cuanto a la cantidad de commits. Ella realizó 24. Perroso, que es el nombre de usuario de mi compañero Felipe, ha hecho 12 commits, mientras yo, Maxelaus, he hecho 5 commits en el periodo de esta fase 2. El commit hay que entender que se considera cualquier modificación a archivos en el proyecto, creación de carpetas, cargas de archivos y, más importante aún, codificación en el proyecto. La gráfica de los commits nos permite ver la fecha en la que estoy haciendo los commits y la cantidad realizada por semana, de acuerdo a ese gráfico. En relación a los commits, nuestro Product Owner puede informarnos. ¿Nos podrías detallar más sobre a qué fueron estos commits relacionados al desarrollo de la aplicación? Y mira, bueno, en este caso se ve una cantidad de commits que están hechos. Si bien esto ocurre en esta fase, porque la fase 2, el sprint 2 en este caso, perdón, nos decidimos enfocar en la parte más fuerte del proyecto, eh, donde estaban los artefactos más complicados y más completos que requería este proyecto. Entonces, lo tomamos como decisión en conjunto de que, como tenía un poco más de experiencia, iba yo a tomar esta fase un poco más complicada, para que en una fase posterior pudiéramos tomar todos el proyecto y ya estar un poco más nivelado en cuanto a conocimiento y desarrollo durante el proyecto. Muy bien, ahora vamos a hacer una revisión de los avances que tenemos de la aplicación web dentro de lo que puede funcionar. Adelante, Lorena, por favor, muéstranos. Gracias, Marcelo. Sí, bueno, el primer artefacto que tenemos funcionando es el login en este caso, el cual redirige según el perfil de usuario en el que tenga. En este caso hemos trabajado en la fase 2 con el perfil de administrador, que en este caso va a ser todo el equipo directivo, porque así lo solicitó nuestro stakeholder. Bueno, como podemos ver acá, lo primero que nos va a mostrar es una página de inicio de nuestros administradores, y en donde vamos a poder hacer las derivaciones. En este caso tenemos algunas derivaciones de muestra con diferentes estados, si están finalizadas, en espera. Podemos tanto eliminar, nos da un motivo de confirmación, que era un requerimiento importante, y además ver las derivaciones. En este caso podemos ver la ficha de derivación. Todas las fichas de derivación es editable, modificable. Podemos cambiar los parámetros.
los indicadores, en este caso, y los motivos y acciones por lo que se ha realizado la derivación. Podemos añadir citaciones según se requieran, ya sea para los apoderados, alumnos o compromisos que deban firmarse, y las entrevistas realizadas. Si hay una citación, en este caso, se abre un formulario para la entrevista, y lo vamos a poder visualizar acá abajo donde dice entrevista realizada, que también nos va a dar todo el detalle de lo que fue la entrevista en este caso. Otra de las acciones que tenemos hasta ahora son los colaboradores. Podemos añadir usuarios que van a tener su su propio perfil de acceso. Podemos editar a estos funcionarios, ya los tenemos todos, a todo el equipo que corresponde al colegio. Los podemos editar, eliminar, tenemos diferentes funcionalidades acá. Y bueno, podemos ver el expediente. En este caso se nos solicitó estrictamente que fueran búsqueda por curso. Ya podemos ver, sea el filtro por curso, o además por root. En este caso podemos ver, no sé, algún alumno que podamos ver. Ok, y además también podemos crear, si no existe un expediente y necesitamos hacer una derivación, se puede crear la derivación correspondiente y crear el expediente automáticamente. Para toda opción igual hay una confirmación. Y podemos crearla y nos vamos directamente a la ficha de derivación, en este caso, si ocurre alguna incidencia con algún alumno. Y bueno, en este caso sería un formulario básico estandarizado que nos entrega el colegio con la información importante que necesitan guardar en esta primera ficha. Y una autorización previa para confirmar realmente el guardado del formulario. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Acá vamos a volver entonces acá a las derivaciones y vamos a echarle un ojito de nuevo a las citaciones realizadas. Vamos a añadir una citación para que podamos ver que está todo funcionando. Vamos a crear una citación, en este caso para una entrevista de un alumno, en el horario de las 10:30 de la mañana. Y en el motivo es un retraso reiterado. Generamos podemos revisar acá y vamos a ver que la citación, perdón, al alumno está acá visualizada. Podemos verla en este caso y aquí ya vamos a ir a la entrevista con el alumno. Si nosotros rellenamos este formulario, podemos ingresar algún acuerdo y tenemos que fijar una fecha claramente de que podamos ver que este acuerdo se cumple. En este caso me faltó guardar un motivo. Un retraso reiterado. Guardamos la entrevista. Y podemos ver que nuestra entrevista queda guardada. La podemos visualizar. Exacto, acá está. Podemos visualizar el acuerdo, podemos visualizar todo el desarrollo de la entrevista. Y bueno, si hay algún error también podemos eliminarlo en este caso. Y va a volver a las citaciones realizadas para que se pueda volver a llenar esa entrevista. ¿Qué sería acá? También podemos eliminarla y va a desaparecer de nuestras citaciones realizadas. Bueno, además todo esto se le hizo una entrega del entregable a nuestro stakeholder. Si es que lo podemos mostrar ahora, se le envió un correo, en este caso a la rectora del colegio Nuestra Señora y Madre del Carmen, en donde se le detalló todo el informe y todos los entregables que tuvimos de los artefactos en este caso. Muy bien, Lorena, teniendo eso en cuenta, ya hemos visto cómo funciona la aplicación, vemos que se pueden hacer las citaciones, están las derivaciones y en buena parte está funcionando, pero todavía hay funciones que nos faltan, ¿cierto?
Ahora, pese a ello, ¿qué tal si ahora vamos a revisar la base de datos? Ok, Marcelo, vamos a ver la base de datos. Bueno, en este caso tenemos las tablas que ya están creadas con las funcionalidades, tenemos las citaciones que están realizadas, acá podemos ver los tipos de acciones, las fechas, las modificaciones, podemos ver los cursos, en este caso están todos los cursos del colegio, las derivaciones que ya han sido creadas, tenemos la fecha de la derivación y muy importante es que se nos pidió como un requisito era tener el registro de qué colaborador del colegio realizaba cualquier acción. Entonces, si nos fijamos, en este caso tenemos el colaborador. Acá lo vamos a ver en la base de datos como un número solamente, pero si nos vamos a los usuarios, podemos ver que ese colaborador que tenía un número, vamos a poder encontrar su información personal, que es el nombre y el apellido, y es realmente lo que va a visualizar el usuario, en este caso el usuario administrador. Además también tenemos lo que estábamos viendo anteriormente, como les decía, que son las entrevistas, todos con su fecha de creación, modificación, eh, y como les decía, lo más importante que nos pedían en este caso era quién realizaba la entrevista como requisito. Ujú. Los expedientes, bueno, este es un punto importante porque si bien la base de datos de los alumnos se va actualizando, se puede ir actualizando eh, diariamente, semanalmente, mensualmente, en como ellos lo estimen conveniente, pero sí o sí tenemos que tener un expediente de los alumnos que no vaya cambiando, porque independientemente que la carga de alumnos varíe, el expediente debe permanecer ya que eh, van a ir cambiando los alumnos, pero van a ir cambiando de curso, pero su expediente debe permanecer intacto porque tenemos que tener un registro de ello. Y la tabla matrícula, en este caso, es la que obtiene el colegio desde la plataforma SIGE. En este caso viene la nómina de todos los alumnos. Acá podemos ver que hay un total de 1055 filas, que en este caso son los alumnos actuales en el colegio, con toda la información tal cual nos viene proporcionada desde este Excel. Ujú. Y tenemos algunas tablas que son solamente para poder tener información relevante para iniciar las entrevistas. Y como ya lo habíamos visto, bueno, por último, que son los usuarios con toda su información. Bueno, hay algo que podemos ver acá importante para recordar los datos de nuestros usuarios. Bueno, una de las cosas más importantes es la contraseña en este caso para que no pueda ingresar cualquier persona a su perfil. En este caso, las contraseñas se protegen con un algoritmo predeterminado, que en este caso es Bybcrypt, el cual es un algoritmo que encripta las contraseñas para darle una mayor seguridad. Y como podemos ver acá, realmente no podemos ver la contraseña real que tiene el usuario, sino que solamente eh, podemos ver la decodificación de la contraseña, La encriptación. la encriptación. Ok, correcto. Claramente es imposible descifrarlo. Ujú. Sí, y de hecho lo probé bueno, en Decoder, y no se puede. No hay forma de desencriptar estas contraseñas, bueno, por lo menos fácilmente. Sí. Wow, contamos con alta seguridad. Ok. No, y de verdad la intenté desencriptar y no pude. Eh, Muy bien, creo que con esto hemos acabado la presentación.
Le agradecemos su tiempo y desde luego cualquier documento que deseen ver en detalle pueden verlo desde el Git. Muchas gracias. Esto ha Nos sido el vemos. equipo Gómez Quinteros Quirós.